RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Junio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. América Latina mira de cerca lo que está ocurriendo en Perú y a menos que cambien las cosas en las próximas horas, el señor Pedro Castillo de Perú Libre, bueno, se figura como el próximo presidente de ese país, con las consecuencias que eso va a traer. Ahora mismo la Oficina de Procesos Electorales de Perú le da a Pedro Castillo 8.584.187 votos, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, tendría hasta ahora, con 96% de los votos escrutados, 8.497.314 votos. Es la cuenta a esta hora. Por cierto, la candidata Fujimori ayer denunció fraude en mesa, pero dice el Comercio de Perú, los observadores avalan el proceso electoral. Nosotros ya conocemos el camino que comienza a recorrer Perú. Claro, cada país tiene sus peculiaridades, pero en general el modelo es muy parecido al que impulsó el expresidente Chávez en nuestro país, con las consecuencias que eso ha traído. Los mercados, bueno, reaccionaron inmediatamente. El dólar subió hasta un máximo histórico en ese país. Llegó a marcar 3,94 soles en la apertura y la bolsa de valores en Lima cayó. La mayoría de los índices cayeron frente a la preocupación de lo que será, bueno, el modelo que promueve, el modelo estatista que promueve el señor Pedro Castillo. Insistimos, habrá que ver, bueno, cómo evolucionan las cosas en ese país. Su proyecto pasa también por una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución. En Venezuela, bueno, avanza el plan de vacunación masivo. Ayer conversamos con el director de Médicos Unidos de Venezuela. Ellos denuncian manipulación en las cifras de vacunación. De hecho, en sus redes sociales ellos advertían que manipularon la realidad, manipularon los casos, manipularon las hospitalizaciones, las muertes y manipulan ahora las cifras de vacunación. Decían con un poco de ironía o sarcasmo, no sabemos si Delcy Rodríguez se equivocó o no vio la coma. 1.1%, no 11% sería lo correcto. Recuerden que la vicepresidenta del régimen, Nicolás Maduro, aseguró que habían vacunado el 11% de la población y continúa el desconcierto entre los ciudadanos, el desorden y con las consecuencias que esto lamentablemente va a tener. Ya ayer informaban oficialmente sobre 1.483 nuevos casos y todavía eso no refleja, entiendo, lo que viene ocurriendo en el marco de esta vacunación masiva. Mucha gente que acude y finalmente no puede ser inmunizada. Ayer compartíamos con la audiencia un testimonio doloroso de una adulta mayor, 91 años, que no pudo vacunarse, la señora Lilian de Rocha en Mérida. Y bueno, eso le puede traer consecuencias a ella como a tantos ciudadanos que hacen largas colas y que al final no pueden ser vacunados. En ese contexto, bueno, la comunidad internacional sigue de cerca lo que pasa en nuestro país.
El asesor de la Casa Blanca para Asuntos Hemisféricos, Juan González, ofreció una entrevista a La Voz de América hablando de varios temas, entre ellos la negociación, la posible negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. De eso vamos a hablar. Ya tenemos a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a todos los radioyentes. Pues le pediría un primer comentario acerca de estas declaraciones que ofrecía Juan González, asesor de Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca, a La Voz de América. Él decía sobre las negociaciones que todos los sectores van a tener que tragar sapos. Y yo iniciaría conversación con usted a partir de este tema. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, como hemos dicho en algunas ocasiones contigo, la situación de Venezuela tiene que ser arreglada por nosotros los venezolanos. Y no puede ser un pequeño grupo que se adjudique la negociación por más que se hable de unidad, si es que no hay una verdadera búsqueda de un consenso con los principales dirigentes políticos, les guste o no les guste a los que tienen, digamos, la conducción fundamental. Entonces yo creo que debe existir una negociación antes de la negociación, un claro mandato, una hoja de ruta que no resuelva todos los problemas, sino el mínimo común denominador que permita llevar adelante de manera firme, de manera concreta, cuáles son los caminos que todos coincidimos para salir. Desde ese punto de vista, bueno, el portavoz norteamericano ratifica una vez más que la decisión y el futuro de Venezuela tiene que ser determinado por los venezolanos, pero tiene que hacerlo en una forma en que efectivamente todos los dirigentes más destacados puedan sensibilizarse con el drama de los ciudadanos venezolanos, porque si no, no tiene sentido una negociación sin estar atada a la realidad misma de lo que sufren los ciudadanos venezolanos. Ahora, quisiera preguntarle, porque ayer hacíamos el comentario, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ofreció una declaración que se presta a toda clase de interpretaciones. Algunos consideran que dio por sentado que habrá una investigación por delitos de lesa humanidad. Eso está por verse en nuestro país. Pero cuando este funcionario advierte que todos los sectores tendrán que tragarse algunos sapos, en su opinión, ¿a qué se refiere? Porque en el caso concreto de la violación sistemática de derechos humanos o posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, es un asunto francamente grave. Cuesta pensar que ese será uno de los sapos que hay que tragar para que se inicie una transición a la democracia en Venezuela. ¿Qué opina usted, embajador? Bueno, yo creo que es una situación que refleja la condición de una fiscal que durante el tiempo que estuvo no le prestó atención al drama de lo que se está viviendo con un régimen que ha violado todos los artículos del Tratado de Roma, protegiéndolos, teniendo relaciones sumamente sospechosas con la embajadora Haifa El Aizami, quien hacía recepciones, recibiendo a altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que tenían prohibiciones para ir a Europa. Entonces, segundo, toma una decisión a pocas horas de dejar el mandato. ¿Por qué no lo tomó antes? Hay un nuevo fiscal británico que debe asumir en muy pocos días las funciones. Tendría que haberlo dejado para que él asuma de lleno las funciones. Entonces, tomar una decisión de esa llama la atención. Ojalá me equivoque y algunos de los que creen que se ha dado un gran paso, que es importante porque es absolutamente imposible tapar el sol con una mano, con tantas evidencias, no solamente por las víctimas que han sufrido las violaciones de lesa humanidad, sino porque se ha pronunciado la OEA, de jefes de Estado de América Latina, la alta comisionada de derechos humanos y su predecesor, el alto comisionado de derechos humanos, informes independientes. Es decir, es absolutamente imposible. Y la gran pregunta que se hace es por qué no tomó esa decisión cuando estaba en pleno mandato. En todo caso, yo creo que más tarde o más temprano los alcances de lo que el Tratado de Roma establece le va a tocar a los responsables y no se van a lavar las manos poniendo un soldadito. Por supuesto que las torturas que han infligido los soldados y los agentes es muy grave, pero no es para eso que se creó el Tribunal Penal Internacional. El
El Tribunal Penal Internacional se creó para juzgar a los grandes responsables, que son los que han tolerado y los que han llevado al más alto nivel esta situación. De manera que, bueno, hay que ver si es que efectivamente se hace ahora. Eso de tragar sapos, la justicia desde la época del derecho romano es la constante y permanente voluntad de dar respuesta a cada uno conforme a la justicia. La justicia no puede negociar, la justicia no puede obligarte a tragar sapos al uno y al otro. La justicia tiene que aplicar los alcances de un código penal internacional que es el Tratado de Roma. De manera que esa es otra demostración más de una fiscal que no actúa como tal. Si me permite, embajador, tenemos la declaración del asesor norteamericano para el hemisferio occidental de Juan González, bueno, un extracto muy pequeñito, pero él se refería a este tema en los siguientes términos. Lo escuchamos y le pedí un comentario. Pero para entrar en una negociación, los dos lados tienen que dar un poco, y como decimos en Colombia, los dos lados van a tener que tragar sapos por el bien del país. Pero para entrar en una negociación, los dos lados tienen que dar un poco, y como decimos en Colombia, los dos lados van a tener que tragar sapos. Sí, la declaración es muy cortita, prácticamente 10 segundos, embajador. Su comentario, lo escuchamos. Sí, quiero pedir disculpas, yo pensaba que la frase de tragar sapos es de la fiscal, de manera que una cosa es una fiscal de la Corte Penal Internacional y otra cosa es un vocero que lo que llama es la negociación de las partes. Pero de nuevo, ahí también se aplica lo mismo. Es decir, no se trata de tragar sapos, lo mismo es válido para una acción. Es decir, sí es necesario una negociación. Es verdad que ambos tienen que ser, pero en búsqueda de los alcances de la Constitución, en búsqueda de los alcances de los tratados internacionales. Uno no puede, los principios y los valores no pueden ser negociados, ¿no? Entonces, igual que la justicia, no es posible hacerlo a medio, es necesario tener una posición firme, lo que no quiere decir que no se acepten algunas de las disposiciones, pero siempre dentro de la legalidad, siempre dentro de la Constitución y siempre dentro de la ética. Por ejemplo, yo no puedo en una negociación tragar el sapo de que aquellos que han violado, han hecho violaciones a la lesa humanidad se les perdone. Aquellos que han robado y estafado a la nación por millones de dólares, bueno, no nos olvidemos de decir, hay ciertos límites a esos sapos, y yo me imagino que el señor González lo que quiere decir es que hay que buscar mecanismos para encontrar una salida, pero una salida que no puede ser cualquier salida, sino una salida basada en los principios que ya la comunidad internacional ha aceptado. 1, elecciones presidenciales. 2, elecciones parlamentarias. 3, libertad de los presos políticos. 4, el poder permitir llevar adelante a todos los candidatos en situaciones de igualdad. Y finalmente, una observación internacional creíble. Eso es algo que la comunidad internacional no puede dejar de insistir, y por eso hay que ver qué sapo se trata. Embajador, decía Juan González, lo que podemos hacer como comunidad internacional es identificar qué pasos concretos se deben tomar para que la comunidad internacional responda levantando la presión o haciendo algo para recompensar o premiar esas acciones concretas. Quisiera su comentario, el alcance de una declaración de esta naturaleza en el marco de lo que se está discutiendo, además las condiciones, las precondiciones que ha puesto Nicolás Maduro sobre la mesa para sentarse a negociar. Lo escuchamos. Sí, eso es precisamente lo que decía. Esas 3 condiciones son prácticamente condiciones imposibles de cumplir, porque si tú estableces la necesidad de que se reconozca el régimen, si tú estableces la necesidad de que antes de comenzar a negociar hay que quitar las sanciones, si tú estableces una serie de condiciones, prácticamente lo que estás es jugando con la opinión pública. Entonces sí creo que lo que dice González es importante, que en esa mesa, igual que hay una negociación interna de los factores venezolanos todos, debe haber el acompañamiento, y eso no es algo solo para Venezuela. Cuando se han sentado en Ginebra para resolver el caso de Libia, o resolver el caso de Irak, o resolver el caso del Medio Oriente, hay una presencia firme de los terceros que ayudan.
de la Unión Europea, de Rusia, de Estados Unidos. Entonces, pero con una clara hoja de ruta. No puede ser cualquier cosa. Entonces, esa hoja de ruta tiene que establecerse en criterios lógicos, no en criterios como los que señala el señor Maduro, que son imposibles de cumplir. Ahora, la comunidad internacional puede ya, si se cumplen algunas de las condiciones básicas mínimas para regresar a la democracia, regresar a la libertad, terminar con las violaciones de derechos humanos, impedir que el narcotráfico y el terrorismo se hundan en Venezuela, entonces ahí sí se puede ya ir desprendiéndose, no solamente quitar las sanciones, sino apoyar a que pueda Venezuela volver a solucionar sus graves problemas alimentarios, sanitarios, sociales. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego, de ser posible, permanezca unos minutos más. México se ha ofrecido como sede de un posible diálogo, un nuevo diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la Alternativa Democrática. La declaración corresponde al canciller Marcelo Ebrard. Él planteó esa posibilidad este fin de semana. Yo le pediría un comentario, su opinión, si es conveniente o no aceptar, digamos, la disposición de México, o es mejor pensar en otra alternativa, en otro país, en otro lugar. Luego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la posibilidad de una nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá en esta parte del programa. Embajador, yo le dejaba una inquietud a propósito de las declaraciones que ofreció el sábado el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Él planteó la posibilidad de que su país acoja una mesa de negociación. De hecho, él advirtió que esa ha sido la disposición del gobierno mexicano desde aquel encuentro en Montevideo, recordaba él, en el año 2019. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, a mí no me gusta, a pesar de México es un país hermoso, es una ocasión con lugares para sentarse, pero es muy difícil hacerlo. Es un poco como las negociaciones de Colombia en Cuba, ¿no? Eso fue un error hacerlo en Cuba, porque Cuba tiene una posición que puede y que en efecto ayudó mucho a una de las partes. México, el gobierno, a pesar de que estas elecciones del domingo ha perdido mucho en torno, pero es el gobierno, el ejecutivo, el que va a ser anfitrión. Yo diría que si nos ofrecen México, nosotros debemos contrarrestar con Brasil. ¿Por qué no Brasil? Brasil tiene una posición clara, al igual que México la tiene. ¿Por qué no Colombia? Entonces, ellos no aceptarían ir a Colombia. Bueno, nosotros no deberíamos aceptar ir, agradecerle mucho a los mexicanos por su disposición. Hay lugares que tienen que ser un lugar neutro, en donde no haya riesgos o posibilidades de que esas, si es que se dan las negociaciones, puedan realizarse. Hay ciudades emblemáticas para eso. No hay que reinventar la pólvora. Se han reunido en Ginebra y ha sido muy exitoso.
Noruega está cumpliendo un papel de facilitación. Los primeros contactos entre los palestinos y los israelíes fue en Noruega, en Oslo. Puede ser una ciudad como Nueva York. A pesar de ser en los Estados Unidos, las Naciones Unidas tienen un estatus muy especial. Se les puede dar a los negociadores ese estatus en el seno de la ONU. Pero México, yo lo veo al igual, la reacción mía es igual que la del régimen si se propusiera Brasil. Brasil podría ofrecerse, ¿por qué no hacerlo en Brasil? Que es un país vecino, que es un país en donde podríamos hacerlo. En definitiva, yo creo que el lugar es determinante y hemos visto que la diplomacia mexicana cojea hacia uno de los lados. Embajador, tengo que preguntarle acerca de lo que está ocurriendo en América Latina y el impacto que esto puede tener para una posible transición a la democracia en nuestro país o no. El profesor Félix Gerardo Arellano nos decía la semana pasada que él, le parecía que estábamos frente a una situación interesante por la renovada coordinación entre los factores que están promoviendo una transición a la democracia en nuestro país, liderados por el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario porque ha habido cambios en América Latina y esto sin duda alguna tendrá un impacto, al menos a aquellos organismos internacionales que llevan años expresando su respaldo a una transición en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, yo diría que hay dos puntos fundamentales. Uno, el tiempo que ha transcurrido, que efectivamente el tiempo va en contra de nosotros, es decir, la necesidad de impulsar mecanismos internos en Venezuela con todos los sectores políticos para acelerar una posición coherente, algo parecido al 23 de enero del 58. O sea, ya lo tuvimos, ¿por qué no tenerlo de nuevo? Pero el segundo, que es evidente, no solamente la influencia de Venezuela y el resto del grupo del Foro de San Pablo para desequilibrar las democracias en América Latina, y ese esfuerzo de países democráticos que se vio en el Grupo de Lima de respaldo a Venezuela, por supuesto que se irá resquebrajando en la medida en que hay toda una ofensiva contra países democráticos, la ofensiva en Colombia, la ofensiva en Chile, la ofensiva en Ecuador, en estos mismos momentos, el riesgo en el Perú sobre la situación futura, puede en algún momento determinado no solamente afectar el rumbo hacia la democracia en Venezuela, sino también la democracia existente en América Latina. Estamos en momentos sumamente difíciles porque, por una parte, la pandemia, la crisis económica y social producida por la pandemia, la visión de actores de desestabilización, que ya de por sí es difícil mantener la democracia, pero si a eso se le suman factores de desequilibrio con intereses políticos claros, bueno, nos pone a nosotros por esas dos razones. Una, la necesidad urgente. No podemos seguir 3, 4 años con la situación actual. Es necesario también a nivel interno buscar una solución sólida. Y a nivel internacional no es que para el régimen sea mejor, ya se notan momentos de nerviosismo, por ejemplo, lo de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, las acciones que están tratando de emprender a nivel internacional para demostrar su voluntad al diálogo, o los llamados del mismo Maduro que él está luchando por un pueblo cristiano, resulta que ahora es defensor del cristianismo a nivel mundial. Eso es algo que realmente, ¿de dónde saca él esas nuevas visiones del marxismo al cristianismo? Es decir, hay cierto nerviosismo y hay la incapacidad, lo que tú decías antes de comenzar, la incapacidad. En toda América Latina el drama de las vacunas ha sido por la pandemia muy grave, pero en ningún país hay un caos como el llevado por el actual gobierno, con colas absolutamente innecesarias. Teniendo la medicina hay que planificarlo, buscar la incorporación de todos los sectores, no exigir el carnet de la patria. Es decir, eso como una especie de ejemplo de un gobierno colapsado. La crisis de Apure te demuestra que el país se le ha ido de las manos. Entonces, claro, estamos en una situación dramáticamente difícil en la que es necesario, no solo por la libertad y la democracia, sino para darle a los venezolanos, a los ciudadanos venezolanos, una mejor calidad de vida de la que tenemos hoy. Finalmente, embajador, en el marco de estas declaraciones sobre las posibles negociaciones en Venezuela entre la alternativa
y el régimen de Nicolás Maduro, Juan González advertía: comprar armamento a Irán no le pone comida en la mesa a los venezolanos. Él no quiso hacer mayores comentarios porque, bueno, se trata de asuntos de la inteligencia norteamericana. Yo le pediría también su opinión y análisis, porque en paralelo da la impresión que el régimen venezolano avanza con este tipo de relaciones que meten al país en un asunto, bueno, que no nos corresponde, y nos referimos a el conflicto en Oriente Medio. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Absolutamente claro. Ya hace muchos años se aprobó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que impedía las fuerzas de la Unión Soviética o de fuerzas extracontinentales. Y eso está vigente. Hubo un momento de gran aporte dentro de la OEA, y eso un poco lo hemos olvidado, lamentablemente. Pero independientemente del tratado, es absolutamente inadecuada la presencia de militar iraní, la presencia de venta de armas rusas, la presencia de sectores económicos como los de Turquía, es decir, sectores que no tienen una relación con la realidad histórica de América Latina. Ahora, la situación en el nuevo gobierno es muy distinta a la del presidente Trump. Trump era muy categórico en relación a la presencia militar iraní en América Latina. En el caso del presidente Biden, ha buscado otra estrategia con el Irán, y quizás por eso obedece, con toda razón, por supuesto, esa compradera de armas de un régimen desesperado que después no puede resolver un conflicto en Apure o en zonas fronterizas. Pero ¿para qué gastar tantas armas cuando hay un problema alimentario, que es donde tendría que apuntar? O sea, la insensibilidad del régimen en la aplicación de los recursos. Entonces, claro, cuando González dice, como no hay una preocupación, cosa que yo creo que es un error, habría que ver la presencia extracontinental militar, es una preocupación, porque no es solo Venezuela, es para América Latina, es apuntalar países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, quizás otros países que también entren de nuevo en esa especie de renacer de un ALBA mucho más agresivo que el ALBA de comienzos de siglo, porque cuando uno ve no solamente las declaraciones de candidatos como el señor Castillo, es un horror. Ollantumala no llegó a posiciones tan radicales, pero hoy en día hay como una especie de desinhibición de algunos de estos factores. Si a eso se le suma la presencia de otras regiones, puede ser un ingrediente que complique la realidad de nuestro hemisferio. Embajador Milos Alcalá, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las posibles negociaciones o nuevas negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Omar González, diputado de 20 de Venezuela, de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, diputado. Bueno, parece que esto avanza, no sabemos si se va a concretar o no. Pero comentábamos con la audiencia declaraciones que ofrecía a La Voz de América el asesor de Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca, Juan González, advirtiendo que en su opinión, bueno, en un momento determinado los sectores, los lados que participen en esta negociación tendrán que tragar sapos por el bien del país. Le pediría un comentario de su parte, lo escuchamos. Bueno, esa dieta deberían probarla primero otras personas, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? El venezolano no acostumbra a comer sapos, ¿no? Por el contrario, la resistencia que ha demostrado durante 22 años así lo demuestra, y la inmensa cantidad de gente afectada por delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, bueno, lo ha llevado ya prácticamente al borde de iniciar un juicio en su contra por delitos gravísimos cometidos contra la humanidad. En fin, yo creo que lo planteado es absolutamente impertinente, porque Nicolás Maduro ya ha pateado esa posibilidad de la mesa de negociaciones al tirar al traste cualquier posibilidad de buscar una salida pacífica a la terrible situación que vive Venezuela, al poner condiciones absolutamente imposibles de aceptar, intolerables, inaceptables. En fin, esto es la típica actuación de quien se siente prevalido o trata de demostrar que está prevalido del poder. Un poder que se tambalea, como se ha demostrado frente al rechazo de la inmensa mayoría de los venezolanos, más del 80% de los venezolanos que no quiere saber nada de este régimen y lo rechaza de manera contundente. La misma comunidad internacional, en su inmensa mayoría, no acepta este régimen, que lo considera terrorista, narcotraficante, violador de los derechos humanos. Por si fuera poco, la misma Fuerza Armada Nacional está en este momento en un estado de fractura que es ya innegable por la abyecta posición frente a grupos criminales como la FARC y el ELN, a quienes les han entregado parte del territorio nacional, sin hablar con los carteles de la droga, los terroristas islámicos, etcétera, etcétera. Es decir, tienen el sol en la espalda, y en este momento lo que tratan de presentar es, como siempre, una huida hacia adelante y la búsqueda desesperada de un reconocimiento que es lo único que lo puede mantener en el poder. Ahora, da la impresión que se están dando pasos en alguna dirección, insisto, no sabemos si esto se va a concretar y en qué términos, pero el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el fin de semana decía que están en disposición de recibir una posible mesa de negociación. Yo le pediría un comentario, diputado, lo escuchamos. Bueno, esto es ya un periplo en el que se han quemado algunas naves, como sucedió en República Dominicana, en Oslo, en Barbados, etcétera, etcétera, y en Bogotá, y ahora se presenta la posibilidad de algo similar en este caso en México. Ahora bien, hasta donde nosotros conocemos, me refiero a la directiva y a la militancia del Partido 20 Venezuela, fundado y liderado por María Corina Machado, hasta donde tenemos entendido, estas negociaciones no se han registrado en México de manera oficial.
Y como te digo, María Alejandra, esto está pateado ya por Nicolás Maduro al señalar que, bueno, lo primero que tienen que hacer es rendirse la oposición, una oposición que es mayoritaria y que todavía no logra encontrar la diana para precisamente salir de la tragedia que vive el pueblo venezolano. Pero en todo caso, lo cierto del caso es que públicamente partidos de la oposición, en primer lugar, el Frente de Venezuela ha señalado que no está dispuesta a hacer ese tipo de conversaciones ni nada por el estilo con quienes son los responsables de esta tragedia. Pero es que otras organizaciones, comenzando por el propio Juan Guaidó, ha planteado de Voluntad Popular y el llamado gobierno interino, ha planteado de manera clara que no está dispuesto sino a negociar el cómo y el cuándo sale Maduro de poder en Miraflores, el tan valiente poder que tiene en Miraflores. Lo mismo han dicho voceros del partido Primero Justicia, de manera que Acción Democrática guarda reservas en sus opiniones al respecto, aunque Henry Ramos Alub también ha hecho algunas observaciones tras la decisión del espurio Tribunal Supremo de Justicia con la que le arrebataron los símbolos de ese partido. En fin, si eso es así, bueno, estamos frente a una posición, digamos, compartida por buena parte de lo que se dice ser la oposición en Venezuela. Siendo así, bueno, se tendrá que buscar, en primer lugar, las presiones internas y externas necesarias para que, si en algún momento se da la negociación para determinar cuándo y cómo sale Maduro del poder, bueno, se tendrán que realizar. Esa es mi opinión al respecto, María Alejandra. Bueno, es cierto que hay sectores ganados a la idea, diputado, y lo hemos hablado con usted y otros dirigentes, en participar en las elecciones regionales, por ejemplo. En el marco de estos acercamientos que hay con el régimen de Nicolás Maduro, yo le pediría un comentario porque, aunque hay coincidencias, también hay grandes diferencias entre los factores que entendemos promueven un cambio en el país. ¿Qué puede decirnos? Ciertamente, hay quienes se encandilan con estas presuntas elecciones, que no son tales, son una farsa electoral que ya estamos acostumbrados a ver cada vez que tienen agua al cuello. Son 14 veces que se ha repetido esta misma receta. Pero sí, siempre hay incautos que caen en esto y están dispuestos a participar. Yo vislumbro que si esto sigue así, aquí se podría implosionar lo que hasta ahora ha sido una coalición de partidos que han denominado G4, si algunas de estas organizaciones deciden participar. Yo veo muy firme la decisión de algunas organizaciones de no participar, en el caso de Voluntad Popular, de Primero Justicia, salvo el caso de Enrique Capriles, que pareciera distanciarse de lo que es la estructura dirigencial de su partido, Primero Justicia. Pero institucionalmente, voceros de esa organización política han dicho que no van a participar, lo mismo que Voluntad Popular. Entonces, si eso es así, por ejemplo, Acción Democrática o Un Nuevo Tiempo deciden participar, bueno, aquí se va a producir una implosión de ese llamado G4 que ha estado dirigiendo en los últimos años, sin mucho éxito, por cierto, la conducción de buena parte de la oposición venezolana. En ese caso, bueno, los que no están participando coinciden con la apreciación de 20 Venezuela y de María Corina Machado, que se ha convertido en un referente, el referente quizás más con mayor respaldo a nivel nacional, por la coherencia, la valentía y el coraje demostrado sobre la necedad de prestarse al juego del régimen para buscar desesperadamente reconocimiento que no lo tiene internamente, que no lo tiene internacionalmente y que se sabe muy frágiles, pero que con esta participación sería reconocer en primer lugar la ilegítima Asamblea Nacional que designó un ilegítimo Consejo Nacional Electoral y desde luego un reconocimiento de la ilegítima elección de Maduro como jefe de Estado en Venezuela.
ese es el juego que está planteado, y el que se preste a esto es reconocer precisamente esas tres instancias que son írritas. La presidencia usurpada por Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional ilegítimamente electa el 6 de diciembre pasado, y esa institución ilegítima escoge un Consejo Nacional Electoral que por supuesto tampoco es legítimo. Diputado, ¿cuál es la estrategia entonces si fracasa esta nueva iniciativa de negociaciones? Es decir, ¿cuál es el planteamiento para un país que ahora mismo tiene que lidiar con una profunda crisis humanitaria compleja agravada con la pandemia de coronavirus? Lo escuchamos. Bueno, la necesidad de la presión interna y el aumento de la presión externa es la fórmula que se ha planteado desde hace mucho tiempo. Y esto no ha variado en absoluto. Solo el momento en que se vean absolutamente en la mira telescópica de la justicia internacional, de las sanciones que personalmente y no al país se están acordando en contra de los personeros del régimen, y desde luego fundamentalmente la movilización interna como la que ya está planteada en los próximos días con la llamada Ruta Venezuela, y las protestas de los sindicatos y la protesta de los gremios y la protesta de los ciudadanos que se ven chantajeados hasta para obtener una vacuna contra el coronavirus, para que se inscriban en el llamado sistema patria. En fin, esas cosas, las protestas, es lo que puede determinar el fin de esta tragedia que vive Venezuela. La fórmula está eso, y ese es el sentido que necesita el pueblo venezolano: comprender, entender y actuar para mantener una lucha contra lo que ha sido la destrucción de un país que hasta hace poco era considerado uno de los más prósperos del país, del continente americano, y hoy por hoy es el más miserable de todos. Diputado Omar González, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la posibilidad de una nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Se suma a nuestra mesa de debate el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roy. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, María Alejandra, muy buenos días. Encantado de estar contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría la conversación a partir de una pregunta que le hacían recientemente en una entrevista en el portal La Gran Aldea. Le decían, ¿considera que este nuevo proceso de negociación que se abre podría desembocar en un cambio político? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pues yo creo que lo malo es crear las expectativas de que cada batalla es una batalla final.
en este sentido tampoco puedo asegurar que este proceso de negociación es una salida definitiva. Es parte de un camino importante que hay que seguir labrando, construyendo, que siempre va a comenzar, María Alejandra, con una negociación y seguramente va a terminar con una negociación. Entonces veo en esta oportunidad posibilidad que se alcancen mejores acuerdos por varias razones. Primero, creo que en este momento el tema de las sanciones está verdaderamente puesto en la mesa, como que se pueden quitar, se pueden sacar si de verdad hay alguna negociación posible, cosa que no teníamos ni en la República Dominicana ni en Noruega cuando se hicieron las de Barbados, y creo que hay unas condiciones mejores en este momento para que la oposición pueda negociar algunos espacios y alguna vía de transitar la vía electoral. Ahora, tengo que preguntarle, usted participó como asesor externo, entiendo, en una de estas negociaciones, ahora mismo creo recordar que fue en República Dominicana. Correcto. Usted decía, justo en el 2019 fracasó República Dominicana, falló Noruega, decía nada que celebrar. Solo esto indica que una de las partes por los momentos aún no siente la presión necesaria, la sentirá en algún momento cercano. Le pediría un comentario, lo escuchamos. Sí, bien interesante. Yo, al venir de la República Dominicana, que no logramos absolutamente nada, a pesar de que hubo varios intentos y estuvo sobre la mesa un proyecto de acuerdo que hubiera podido quitarnos a los venezolanos todas estas angustias de tanto tiempo, porque era bastante parecido a lo que al final se pudo obtener ahora en el CNE. Yo regresé bastante decepcionado y evidentemente que no había el ambiente absolutamente para votar, había una división de partidos, le habían quitado los símbolos a Primero Justicia, no habíamos logrado ninguna condiciones ni un CNE medianamente aceptable. Entonces la verdad es que yo fui de los que promovió que en ese momento no valía la pena votar, pero no solamente porque fuera una idea de la dirigencia política, sino porque el ambiente en la calle no estaba para eso. Yo creo que las circunstancias ahora, si hay una unión, solo sí hay una unión de todos los partidos políticos promoviendo una ruta electoral, podría despertarse un poco más de emoción, porque tenemos un CNE un poco más potable que lo que teníamos anteriormente. Nadie puede dudar que Roberto Picón y Márquez son una figura, primero, comprometida con la democracia, pero son además unos conocedores profundos del sistema electoral. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos unas voces más autorizadas en este momento para defendernos. Y se están dando los planetas, se están alineando los planetas, en cuanto a que Capriles y Guaidó por primera vez empiezan ahora, desde hace mucho tiempo, a ponerse de acuerdo que la ruta electoral en la negociación es lo conveniente. Entonces, bueno, creo que están pasando cosas que podrían incentivar a la población a buscar la ruta electoral, que yo creo que es la más certera. Ahora, con relación a este tema, nos decía nuestro invitado anterior, diputado Omar González, de 20 Venezuela, que justamente la participación o no en elecciones regionales, sin tomar en consideración un acuerdo integral, puede generar una ruptura definitiva entre factores que hacen vida en la alternativa democrática. Yo le pediría un comentario, porque la discusión, entiendo, o una de las discusiones entre los partidos políticos de la alternativa tiene que ver con ese tema, es decir, plantear las cosas de manera integral o por separado para, digamos, mantener algunos espacios. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. A mí me encantaría que la negociación fuera integral, pero lo que creo es que la gente no se da cuenta es que aquí no hay tiempo que perder, que dentro de 4 o 5 meses estemos ya en un proceso eleccionario para las regionales. Entonces, si tú te vas a poner a discutir si te dan todo lo que a ti te gustaría y no lo que puedes, que yo lo dije claramente en la entrevista que tú mencionas, en procesos autoritarios como el que tenemos, regímenes autoritarios, uno obtiene lo que puede, no lo que quiere. Entonces tú te vas a poder desgastar a que tú quieres una ruta presidencial, cuando es lo único que sabes que no te van a dar en este momento. El gobierno no va a dar unas elecciones presidenciales en el corto plazo, eso es absolutamente seguro, es lo único que no van a dar. De lo demás podemos discutir. Entonces, entablarse una discusión si la lucha es integral para obtener todos los factores que te encantaría y con todas las condiciones maravillosas, yo creo que se te va a ir el tiempo y dentro de 5 meses tú tienes que estar votando o no votando para mantener unos procesos de elecciones regionales que vienen, nos gusten o no nos gusten. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que ser un poco más pragmáticos y si bien es cierto, nos gustaría tener mejores condiciones, yo creo que las que hay y con las que hay tenemos que remar. Con Industria lo decía en una carta, expresaba su preocupación sobre el tema del Estado comunal, que es el proyecto político que promueve el régimen de Nicolás Maduro. En ese contexto,
bueno, unas elecciones regionales o municipales, ¿qué sentido tendrían? Yo le pediría un comentario si no hablamos de un proceso hacia la transición de forma irreversible, como ha dicho el gobierno norteamericano. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, primero yo creo que hay un sobredimensionamiento de este proceso comunal. Hace rato que existen los consejos comunales, que existen los VC, que existen no sé cuántas cosas más ha creado el régimen y realmente no fueron capaces de arrastrar 3 millones de votos para sus elecciones pasadas. Entonces yo creo que aquí hay una sobreestimación de lo que significa eso. Yo creo que en Venezuela el tema de las comunas y del consejo comunal, de la ley comunal, esta es muy peligrosa, pero realmente la activación, la realización de eso en la vida real es bastante más complicado de lo que el propio régimen quiere pensar. Yo creo que las escalas de poder que tú puedes tener con una gobernación son buenas, no son las mejores. Siempre tenemos el riesgo que ponga un protector, siempre tenemos el riesgo que inventen algo, pero a medida que tú vayas conquistando espacio y que tengas la mayoría de la gente contigo y estés claro que las gobernaciones las estás obteniendo con votos de la gente, creo que se les va a poner mucho más complicado estar inventando todas estas marramucias que inventan para quitar el poder. Las gobernaciones son centros de poder disminuidos, igual que las alcaldías, disminuidas, pero son centros de poder y sobre todo demuestran la claridad y la dimensión de las personas que están en contra, o que estamos en contra del régimen para que siga avanzando en espacios de poder. Ahora, yo le pregunto sobre este tema, hay distintas interpretaciones. El comisario Iván Simonovic, que hasta hace poco fue comisionado de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino, decía: yo no estoy de acuerdo con que se vayan a elecciones regionales, porque en Venezuela existe una nueva distribución geopolítica bajo el mando de un grupo de generales, y lo uno con el tema que estamos discutiendo. Es decir, esto sería una solución, en su opinión, a pesar de que no forma parte de un acuerdo integral para llegar al fin último, que es una transición a la democracia. ¿Qué opina usted sobre esta opinión del comisario Simonovic? Lo escuchamos. Creo que tiene razón, pero no sirve su opinión. Tiene razón en que hay un archipiélago en estos momentos grandísimo de los generales que tienen centros de poder, que utilizan sus espacios como feudos, y que eso es verdad, y que están constituidos con los REDI, con los ODI y con toda esa estructura militar que hay. Sin embargo, esos son estructuras militares que realmente, y si vamos a la práctica, en la verdad es que se meten poco después en la vida política de cada estado. Los gobernadores que tenemos en cada estado y los gobernadores que tienen la posición tienen hasta incluso relaciones buenas con sus generales y con sus militares en sus áreas de influencia. Ellos están mucho más dedicados a otro tipo de cosas que al área política. Entonces yo sigo creyendo que son unos espacios de poder importantes, las gobernaciones y la alcaldía, y que seguir esperando que tú tengas una ruta con la presidencia claramente establecida ahora nos va a quitar todo el tiempo que nos queda, que no es mucho, para de verdad organizarnos como debe ser para entablar una nueva lucha política. O sea, lo que hay que rescatar, María Alejandra, es que estamos años sin hacer política. La gente es de Twitter y de conversaciones, pero realmente tú no sales a la calle a buscar tus votos. Los activistas políticos están desarmados y no pueden hacer nada. ¿Qué les vas a decir a los 4 gobernadores que tiene hoy la oposición, que no van a ir a unas elecciones? Entonces yo creo que hay que ser un poco pragmático, y pragmático es que la gente mucha va a votar, y votaría mucho más si se ponen de acuerdo todas las fuerzas políticas y establan esto como la ruta electoral definida. Finalmente, yo le preguntaría, decía el diputado Omar González, ya Nicolás Maduro pateó la mesa de una negociación con las condiciones o precondiciones que planteó para sentarse a dialogar con la Alternativa Democrática. ¿Qué opina usted? Y apelo a su experiencia de República Dominicana. No, bueno, yo lo que creo es que uno, cuando se va a sentar a una mesa, pide lo más para obtener lo menos. O sea, lo que está pidiendo Maduro no es lo que va a ocurrir en un proceso de negociación. Seguramente ni lo que está pidiendo la oposición con toda su ruta electoral y el plan integral tampoco es lo que va a ocurrir. Para eso son los procesos de negociación, para encontrar unos puntos medios. Si hay la voluntad de negociar, que es la gran pregunta, seguramente las dos posiciones van a tener que tragarse su sapo y van a tener que llegar a una cosa donde todos estemos medianamente de acuerdo y nadie se sienta ni ganador ni perdedor, sino que fundamentalmente pues tengamos un acuerdo que pueda beneficiar a Venezuela, y de eso consisten las negociaciones. Así que yo creo que una cosa es la cháchara que tú haces para el público y otra cosa lo que estás pensando cuando te sientas en una mesa. Jorge Roy, gracias por atendernos, acompañarnos. Clarísimo el planteamiento, presidente de Fede Cámaras, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.